he decidido hacer una tweetcam que quizás no sea de una hora, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero que, dada la declaración que hoy hizo por la mañana Enrique Peña Nieto, me parece muy importante fijar un posicionamiento, aunque muchas voces a lo largo del día, yo mismo a través de la red, he estado planteando, alertando, prácticamente hay una coincidencia general de actores muy diversos, con acentos muy diversos, que el mensaje enviado por Enrique Peña Nieto el día de hoy es un mensaje de amenaza, de anuncio de la represión que pretende instrumentar, y está siendo tan ciego en su valoración de las cosas, tan prepotente, que cree que de manera violenta podrá detener el curso de la transformación del país que ya está en marcha, el curso de la rebelión no violenta, por más que haya provocaciones y actos aislados de violencia, este, no la va a poder detener. Pero su mensaje es ominoso. Él, desde China, desde Australia, donde andaba, la Conchinchina o donde esté, donde haya ido, estuvo adelantando de manera prepotente y arrogante que iba a agotar el diálogo. Quién sabe con quién, dialoga con él mismo y se enfurece con él mismo. Y que una vez agotado el diálogo, pues usaría la fuerza, ¿no? Pero hoy, particularmente delicado, porque ya platicó con su equipo cercano, y su equipo cercano, pues no está haciendo una valoración política, está haciendo una valoración desesperada que pues, los hace sumamente peligrosos, ¿no? Porque lo que Peña Nieto dice es, no me importa Ayotzinapa, a nadie le importa Ayotzinapa. Eso es lo que está diciendo, es muy grave, es tan clasista y tan racista, que al decir que se están montando sobre el dolor de Ayotzinapa, está diciendo que quienes estamos indignados, los millones y millones de mexicanos y mexicanas que estamos indignados por el crimen de Estado de Ayotzinapa, estamos montados en el dolor y que él comparte el dolor. Qué farsante es cuando ha ocultado hasta el día de hoy lo sucedido la noche del 26 de septiembre en Iguala con los 43 normalistas, y ha solapado a los asesinos que brutalmente torturaron y asesinaron a 3 normalistas y que asesinaron a un niño y a otras 2 personas más que no tenían nada que ver, que iban literalmente pasando por el lugar. Eso está impune al día de hoy. Y encima nos amenaza diciendo que queremos su proyecto de nación. No sabe lo que es una nación, ni siquiera conoce el país, es un ignorante que no conoce ni siquiera las características del Estado mexicano, de la geografía nacional, de la idiosincrasia nacional, de los problemas políticos, sociales y económicos que vive el país, no conoce nada. Es un tipo que con audacia y con dinero llegó a la presidencia de la República de manera ilegal, tramposa, violentando toda la dignidad de un proceso de esas características, y hoy nos dice que tiene un proyecto de nación. ¿Cuál proyecto de nación? Se entregó el petróleo, se entregó la energía eléctrica, se ha privatizado todo, está desmantelando, liquidó el Estado surgido de la revolución y está violentando el artículo 136 que dice que un gobierno que funcione fuera del marco establecido por la Constitución, no, lo que hace no tiene validez, y una vez que el pueblo recupere su libertad vuelve a valer el marco constitucional. ¿Qué nación habla si él ha creado una eh, colonia de quinta subordinada sobre todo a los intereses de Estados Unidos y luego fue a ponerse de rodillas frente a China, el imperio en emergencia? No hay ningún proyecto de nación, no hay ningún proyecto político, es su plan de negocios, el tren Querétaro, México, el tren de Toluca a la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, negocios de él y su pandilla de ladrones, ¿no? Que son tan desvergonzados que desde ya está recibiendo una casa de $7 millones solo por el tren Querétaro, México.
y algunos favores adicionales que ha hecho desde el poder. Entonces, y cree que puede hacer todo eso y encima cometer un crimen de Estado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que nadie se lo va a reclamar. Pero que además puede irse a China con toda fatuidad, con toda ligereza, y que nadie se lo va a reclamar. Pero que además se va a conocer que tiene una casa de 7 millones de dólares y piensa que el pueblo es tan torpe que va a creer su explicación de que la casa no es de él, sino de su mujer. Desconociendo quizás él mismo, no creo que sea tan grande su ignorancia, pero el que tuviera ignorancia en ello no lo exime del cumplimiento de la ley, desconociendo que él tiene la obligación de dar a conocer en su declaración patrimonial los bienes de su esposa y de sus hijos. Es una obligación legal que él está incumpliendo en el mejor de los casos, violentando en el mejor de los casos, si no dio a conocer que su mujer tenía esa casa de 7 millones de dólares. Pero además, ¿quién le va a creer que esa casa que está a nombre de las empresas que le han prestado servicios desde el gobierno del Estado y en la campaña presidencial, se la regaló Televisa a su mujer? Y además, en una actitud harto cobarde, manda a su mujer a explicar lo que él debería explicar y hacer frente. Es increíble que por un lado nos amenace de que nos va a reprimir y que por otro lado ni siquiera tenga el valor de dar la cara sobre ese bien producto de sus corruptelas. Hoy por hoy la casa de Sierra Gorda 150 es el monumento más evidente, emblemático y monstruoso de su corrupción, de su doble discurso, de su hipocresía, de su falta de valor, de su nula moralidad. Ya no digamos su absoluto desprecio a la vida y al dolor de los seres humanos que ha demostrado hasta el día de hoy con su comportamiento frente a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y frente a los padres que le han exigido resultados concretos de presentar con vida a quienes vivos se llevaron. Si Peña Nieto cree que con amenazas va a parar esta rebelión en ascenso, este jueves 20 de noviembre se va a dar un palmo de narices. Hay varios elementos en riesgo en el escenario. Por supuesto, la protesta en el aeropuerto va a estar plagada de provocaciones. Yo aspiro a que quienes han convocado esa protesta lleven un nivel de organización y de coordinación tal que paren toda provocación y todo acto de violencia que busque deslegitimar las protestas no violentas que durante toda la jornada del 20 se van a estar llevando a cabo, y que centre la atención en las marchas de la tarde que encabezarán los padres de normalistas de Ayotzinapa desde 3 distintos puntos de la ciudad: el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, y estoy ahora olvidando el tercer lugar que seguramente alguno de ustedes me dará en este momento. ¿Cómo paramos la represión? Con la no violencia. Parando todo el 20 de noviembre, convenciendo a más gente a que no vaya a trabajar, no vaya a la escuela, no vaya de compras, a que se sume a las grandes movilizaciones de la tarde, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país y en todas las ciudades del mundo, que se va a llevar a cabo esta gran jornada de lucha del 20 de noviembre, y que le quede claro que sus amenazas nos tienen sin cuidado, que hemos decidido jugarnos lo más valioso que tenemos, que es nuestra propia integridad, por la transformación del país, y que no estamos dispuestos a tolerarlo un minuto más en la presidencia de la República, que envilece ese encargo, que se tiene que ir y que lo vamos a obligar a que se vaya. Para mañana comentaré con mucho detalle la expropiación simbólica de la Casa de Sierra Gorda el domingo a las 5 de la tarde. La vamos a llevar a cabo, la vamos a nombrar Normal de las Lomas, y habrá el momento
nada lejano en que efectivamente esa casa para eso sirva, para esa finalidad. Yo estuve reflexionando en la tarde, compartí un documento que en su momento compartiré, donde estoy convencido que la salida política a toda esta grave crisis es una rebelión no violenta que obligue a Peña Nieto a renunciar, con, coordinando las acciones, articulándolas, generando una posición durísima, sin violencia, con firmeza, con determinación, de acciones de tal nivel y tal fuerza que obliguen a Peña Nieto a renunciar, que se dé cuenta que no podrá seguir al frente del gobierno de la República, que, insisto, envilece con su persona. Que una vez logra esa renuncia, obligaremos a que convoquen a elecciones presidenciales en el 2015. Si lo hacen desde el 1 de diciembre, no hay ningún problema porque la Constitución es clara y puntual en que así debe ser, de que se debe convocar elecciones extraordinarias y nosotros presionaremos a que sean de una vez en junio de 2015 junto con la elección de la Cámara de Diputados. Y ese compromiso debe ir de la mano de dos cosas más. La convocatoria a un Congreso Constituyente, una Asamblea del Pueblo, que, con verdaderos representantes del pueblo, restablezca el marco constitucional vigente surgido de la Revolución de 1917 y reforme o haga un nuevo marco constitucional, aunque parezca una contradicción, no lo es. Un Congreso Constituyente tiene facultades para ello. Yo creo que hará una reforma, pero eso lo decidirá el Congreso Constituyente, acrecentando los derechos sociales y recuperando todo lo que con sus mal llamadas reformas estructurales, no solo Peña Nieto, sino desde Salinas han venido haciendo, entregando la riqueza y el patrimonio nacional al capital extranjero y recuperándolo y poniendo todo al servicio del pueblo. Eso evitaría una guerra civil, evitaría que las diversas fuerzas, primero que empujen a la salida de Peña Nieto, como pasó con Victoriano Huerta después del asesinato de Madero y del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, una vez derrotado a Huerta, pues se da la guerra civil en la disputa por el poder. Evitemos la guerra civil tanto para tirar a Peña como por el rumbo del país, convocando un Congreso Constituyente con desobediencia civil, con actos no violentos, obligando a renunciar a Peña Nieto, y con una asamblea, un Congreso Constituyente que permita que todas las fuerzas políticas, y cuando hablo de fuerzas políticas no estoy hablando de los partidos políticos con registro de este momento, sino estoy hablando de todas las fuerzas políticas que están surgiendo del seno mismo del pueblo, que están dentro de todos los partidos con registro, cruzándolos, que son los dos partidos que he dicho, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo, pero aún los que están o estamos con el pueblo tenemos diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, diferentes posiciones políticas de fondo de hacia dónde debe ir el país. ¿Cómo resolvemos esas diferencias de manera civilizada, en vez de con una guerra civil, con un Congreso Constituyente? Y en ese Congreso Constituyente van los mejores hombres y mejores mujeres del pueblo a impulsar ese marco constitucional, y la garantía de que no habrá atropello a nadie es que lo que surja de ahí, esa constitución, ese proyecto de constitución, tendrá que ir a votación del pueblo y tendrá que ser ratificado por mayoría calificada del pueblo en un proceso sin precedente en el país. Si el pueblo dice esa constitución no la quiero, para atrás y a rehacerla, consultando a la gente qué fue lo que del marco constitucional no es aceptable. Si la gente la acepta, ese es el nuevo pacto político, el nuevo marco constitucional que regiría los destinos de nuestro país a partir de este siglo XXI, que impulsaría un profundo proceso de transformación, o que más bien materializaría las bases de ese proceso de transformación y que generaría condiciones de justicia, de libertad y de oportunidades para todo el pueblo de México. Me parece que esa es la manera en que podemos generar ese proceso lo menos cruento posible, porque aunque la lucha será no violenta, es evidente que el mensaje de Peña Nieto está amenazando con cárcel, con asesinato, con desaparición, con atropellos a la gente que alcemos la voz. Es evidente que pues hay gente que está más en riesgo. El padre Solalinde hace bien en decir que si alguna cosa le pasa es responsabilidad del gobierno de Peña Nieto. Yo no me quedaría atrás. No he recibido ninguna amenaza, no necesito recibirla. Es evidente que debo estar entre los que poco aprecia este tipejo. Es un timbre de orgullo, por cierto, me honra
que haya esa animadversión, que por otro lado no es personal, en mi caso no es personal, lo he insistido reiteradamente y por lo tanto, les digo, nos quedan pocas horas, pero hagamos todo lo que esté en nuestra mano para promover el paro del 20 de noviembre. Son muchas organizaciones, muchas voces, muchas personas, muchos hombres y mujeres libres los que están empujando. No se ve todavía la fuerza suficiente. Sí, va a ser muy importante. O sea, va a ser un golpazo para Peña Nieto la jornada del 20 de noviembre. De eso no tengan duda. Si se logra la fuerza o no suficiente para hacerlo caer ese 20 de noviembre, ya se verá. Pero si no, pues tendrá que salir una nueva convocatoria a una siguiente fecha que intensifique las jornadas de lucha para obligarlo a renunciar. O sea, eso ya no se lo quita de encima, o sea, no tiene manera de parar la rebelión que se está generando para impulsar la transformación del país. Entonces, muy fuerte la convocatoria al 20 de noviembre. Yo todavía no resuelvo en cuál de las tres marchas voy a salir. Quizás en la del Ángel, que parece está ahí convocando Jiménez Cacho, y ya llegará un sector de padres de normalistas, e iré como uno más, como fui este domingo ahí en los contingentes, ahí como uno más, sí, iré. Esa es mi determinación y es lo correcto. Este, no, va a ser pacífico, va a ser no violento, hombre. La revolución es una revolución no violenta. O sea, todo el que está planteando la violencia está actuando en contra del pueblo en realidad. Porque si esa no es nuestra fuerza, nosotros tenemos que convencer, no violentar. Tenemos que ganar apoyo, no imponer por fuerza posiciones por más claras que estén. O sea, nosotros requerimos del apoyo de la mayoría de la gente y requerimos de su participación y su convencimiento. Si paramos todo, Peña Nieto no lo aguanta. Si nosotros, ¿qué pasó, por ejemplo, en el Buen Fin? Vas y tomas lugares donde están haciendo las compras, pues estás forzando, no estás haciendo un proceso de convencimiento. O sea, es aparentemente más fácil, pero el resultado es muy endeble. O sea, si la gente no va, pues no va. O sea, no necesitas forzar, no necesitas poner guardias, no necesitas violentar. O sea, se para todo, se calla el gobierno de Peña Nieto, no ha querido entenderse o se desespera algún sector con la idea de que es un proceso, pues sí, más lento, más complicado, pero es más sólido. Estás haciendo un trabajo mucho más estructurado y con una base mucho más firme. Todos tenemos que lograr el nivel de convencimiento de los demás. Ese es el camino, fundamental. No necesitamos cerrar los aeropuertos. Si la gente no va a trabajar a los aeropuertos, se cierran. Este, no estoy descalificando las protestas, ¿eh? No estoy planteando que no se hagan todas las actividades que cada quien está realizando. No más faltaba que no soy nadie para decir qué cosas se hagan y qué cosas no se hagan. Simplemente digo que si todos paramos, pues se cae el gobierno de Peña Nieto. No necesitas literalmente ni salir a la calle. Literalmente. No estoy planteando un acto de pasividad, es un acto de una fuerza y de una fortaleza bárbara, en realidad. Y me parece que pues por ahí había que tratar de convencer a la mayoría. Ahora, seguramente pues nacerá puro en un proceso político y social. Habrá de todo, de eso tampoco hay duda. No hay que espantarse, no hay que preocuparse, no hay que desgarrarse las vestiduras. Peña Nieto está liquidado. Su discurso de hoy es terriblemente grave, terriblemente peligroso, pero terriblemente pobre, terriblemente endeble. Tiene que amenazarnos para que se quede en el cargo. Está perdido. Como decía un personaje que han dicho que son muy diversos, sea el que haya sido. Las bayonetas sirven para muchas cosas menos para sentarse en ellas. O sea, por la fuerza no se mantiene nada. Ni el gobierno de Maximiliano, apoyado por el ejército más poderoso del mundo, que fue el ejército francés, pudo mantenerse sin el apoyo del pueblo. O sea, no hay manera.
más temprano que tarde ese gobierno cae. Y Peña Nieto el día de hoy, con su declaración, firmó su salida del gobierno antes del 2018, sin duda, sin duda. O sea, a mí me irritó mucho y me preocupó, no soy de hule, pero mi determinación personal hace mucho que ha sido jugarme todo por la transformación del país. Se logra la renuncia de Peña, que ahí es donde tenemos que coincidir todos, se convoca elecciones extraordinarias, entra un presidente de transición por 3 años, de 2015 a 2018, si Andrés Manuel quiere ser adelante, se hace el Congreso Constituyente y en 2018 entra ya todo el marco constitucional nuevo y las formas políticas que ha determinado el pueblo para la conducción del país en los tiempos por venir. Habiendo recuperado en esos 3 años duros todo el patrimonio que han entregado las políticas neoliberales desde Salinas hasta Peña Nieto. La verdad es que es indefendible la posición, es tan indefendible que hasta el cretinazo de Rabadán ya se durmió, porque no tiene cómo. Nadie de los apeñados tienen cómo hacer frente a esto. Tendrían que actuar políticamente y no saben, no entienden de política. Creen que con gritos y sombrerazos nos van a detener. No, están perdidos, están perdidos. El domingo vamos a un encontronazo. Yo tranquilito mañana hablaré de ese tema, pero la vamos a expropiar simbólicamente. Le pondremos nombre de la normal de Las Lomas y y habrá un tiempo cercano en que se recupere para el pueblo ese inmueble. Está clarísima la debilidad de Peña, ¿no? Mentiroso, prepotente, arrogante, ignorante, fatuo, cobarde. Cobarde es lamentabilísimo que exponga a su mujer de esa manera. Él debería salir al frente a dar las explicaciones. Él debería asumir políticamente lo que ha hecho y no mandar a su mujer por delante a que la ultrajen, a que la denigren, a que la golpeen, a que se burlen, a que la denuesten. Es increíble la falta de hombría. Lo digo en el mejor, sin ningún planteamiento machista. Es un mínimo que uno tiene que hacerse responsable de sus actos y mandar a la mujer por delante es de una vileza extrema, de una calidad humana nula, de una condición muy vergonzosa, muy, muy vergonzosa. La verdad es que Peña Nieto hoy ha dado uno de los espectáculos más patéticos, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador también en su mensaje de pena ajena, de los más patéticos que pueda dar un político en su vida pública. Ese discurso quedará en la memoria y en la historia de nuestro país como el discurso de la ignominia, como el discurso de la desesperación y como el discurso de la estulticia. Hoy Peña Nieto ha demostrado que no mereció nunca ni siquiera ser candidato a presidente de la República, que el pueblo de México no lo merece bajo ninguna circunstancia, que su sola presencia agravia, su sola presencia en la presidencia de la República agravia al pueblo de México y que es inaceptable su permanencia, que no hay ninguna fórmula, ninguna manera de que él pueda mantenerse en la presidencia de la República. Es a las 6 de la tarde en Tlatelolco, a las 6 de la tarde en el Monumento de la Revolución y a las 5 de la tarde en el Ángel de la Independencia. Efectivamente, esos son los lugares. Tlatelolco, como es menos común, se me había barrido. Son los 3 puntos donde saldrá. Es muy probable que yo salga a las 5 del Ángel de la Independencia. Ya lo ratificaremos. Vamos a ir todos los compañeros de ánimo a esa marcha en el mismo contingente, en el mismo punto de salida. Ya acordaremos cuál. Y el domingo, sin excusa ni pretexto, estaremos a las 5 de la tarde realizando la expropiación de la Casa Blanca de Sierra Gorda 150 para convertirla en normal. La expropiación simbólica, pero hoy, de verdad,
Peña Nieto ha dado uno de los espectáculos más indignos, más lamentables y más reprobables de la vida pública en nuestro país. Creo que los propios priistas deben sentirse profundamente avergonzados de haber decidido que él fuera su candidato a la presidencia y que él sea su jefe político. Creo que quien tenga un poco de sensibilidad se da cuenta que los días de Peña Nieto al frente de la presidencia de la República están contados, políticamente hablando, que no tiene ninguna manera de mantenerse en el cargo y que su equipo pues no sirve para nada, no saben, les quedó grande la responsabilidad pública. Parecían muy audaces con su pacto y haciendo que el Congreso apuñalara al pueblo y que las cúpulas del PAN y del PRD traicionaran al pueblo. La de PRI sin duda parecía que avanzaba en su proyecto de desmantelamiento del Estado surgido de la Revolución Mexicana, parecía que nada lo iba a detener y se le ocurrió subestimar la vida de 43 normalistas de origen pobre de Guerrero. Pensó que esas vidas eran prescindibles, pensó con su racismo, con su clasismo, con su arrogancia, con su insensibilidad, con su inhumanidad habitual y está siendo presa de sus propias debilidades y ambiciones, de su propia voracidad, de su propia prepotencia y de su propia inconsecuencia. Que no nos amenace, que no nos amenace porque está obligado a cumplir sus amenazas. Y si las cumple, su caída va a ser mucho más rápida. Así está la situación. Yo les agradezco que hayan entrado a esta tweetcam extraordinaria. No creo que necesite la hora, he dicho lo que tengo que decir. Apostar a las acciones no violentas, apostar a la conciencia, apostar a ganar apoyo, a la participación, a la difusión. Ayotzinapa es un argumento bárbaro. Nadie puede ser indiferente al asesinato de 43 normalistas. Fueron masacrados, están desaparecidos, pero es evidente que fueron asesinados. Sigue vigente, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y si no nos presenta vivos se tiene que ir Peña Nieto. Y es evidente que no los presentará vivos y es evidente que ese crimen de Estado no se lo podemos perdonar bajo ninguna circunstancia. Peña se va. Peña será obligado a renunciar y pasará a la historia como lo que es un pobre ser despreciable. Nos vemos, que descansen, nos vemos mañana a las 10 de la noche.